Resident Evil es una de las sagas más icónicas del survival horror y uno de los pilares fundamentales del género. Desde su debut en 1996, ha evolucionado constantemente, lo cual lo ha mantenido vigente durante los 29 años desde que se estrenó, pero los primeros juegos siguen siendo un referente del terror en los videojuegos. Hoy te traigo 25 curiosidades sobre Resident Evil 1 y Resident Evil 2, dos títulos que marcaron el inicio de esta increíble franquicia. Descubriremos secretos de su desarrollo, easter eggs ocultos y algunos cambios que casi alteran para siempre la historia de la saga. Acompáñame en este viaje por la mansión Spencer y las calles de Raccoon City. Yo soy Demon Deriva y comencemos. Resident Evil nació como un remake de Sweet Home. Antes de que saliera Resident Evil, Capcom lanzó Sweet Home en 1989 para la NES, un juego de terror basado en una película japonesa del mismo nombre, cuyas mecánicas de exploración, acertijos y gestión de recursos inspiró directamente la jugabilidad de Resident Evil. De hecho, la idea inicial de Capcom era hacer un remake de Sweet Home, pero terminó convirtiéndose en su propia franquicia. El nombre original de la saga en Japón es Biohazard. En Japón, la saga se llama Biohazard, un nombre que hace referencia al desastre biológico causado por el virus T. Sin embargo, cuando Capcom intentó registrar el nombre en Estados Unidos, descubrió que ya estaba en uso por una banda de música y un videojuego. Para solucionar esto, realizaron un concurso interno entre los empleados de Capcom USA y el ganador fue Resident Evil, haciendo referencia a la mansión donde sucede el primer juego. El primer juego iba a tener un modo en primera persona. En la fase inicial de desarrollo, Capcom planeaba que Resident Evil se jugara en primera persona, al estilo de Doom. Sin embargo, las limitaciones de la PlayStation y el deseo de mantener una atmósfera cinematográfica hicieron que se optara por cámaras fijas con fondos pre-renderizados. Este concepto luego sería reutilizado para la versión de DS, en ciertas zonas del modo Renacimiento, y también para Resident Evil 7 y 8. Uno de los diálogos más famosos del juego es cuando Barry Burton rescata a Jill de una trampa y dice, "You were almost a Jill sandwich". La frase se volvió un meme, pero en realidad fue un error de traducción. En japonés, la línea original era más seria y decía algo como "eso estuvo cerca, Jill". You were almost a Jill sandwich. El icónico susto de los perros fue agregado a última hora. Uno de los momentos más terroríficos de Resident Evil es cuando los perros Cerberus saltan a través de las ventanas de un pasillo. Originalmente, el pasillo iba a ser un tramo normal de exploración, pero los desarrolladores decidieron agregar este susto para sorprender a los jugadores y mantenerlos en tensión. Jill Valentine está inspirada en Sarah Connor de Terminator. Jill Valentine, la protagonista de Resident Evil, fue diseñada con la idea de ser una mujer fuerte e independiente. Los desarrolladores se inspiraron en Sarah Connor de Terminator 2 para su personalidad y apariencia, de ahí el cual se parecen mucho. Chris Redfield era originalmente menos musculoso. En el primer Resident Evil, Chris Redfield tenía una complexión más delgada y ágil. Sin embargo, a partir de Resident Evil 5, su diseño cambió drásticamente y se convirtió en un personaje extremadamente musculoso, lo que generó muchos memes entre los fans. Pobre Chris, lo que le causó la golpiza que le dio Wesker en Código Verónica.
You have no idea how much I hate you. La mansión Spencer iba a tener más acertijos y enemigos. En los primeros bocetos del juego, la mansión Spencer era mucho más grande e incluía acertijos más complejos. También se planearon más tipos de enemigos, como murciélagos y arañas gigantes con más protagonismo. Sin embargo, muchas de estas ideas fueron descartadas por falta de tiempo y limitaciones técnicas. Existen múltiples finales dependiendo de a quién salves. El primer Resident Evil tiene varios finales dependiendo de tus acciones. Puedes escapar solo, salvar a tu compañero de equipo o incluso morir. Este sistema de finales múltiples se convirtió en una característica recurrente en la saga, siendo un total de 8 finales. Resident Evil 2 casi fue un juego completamente diferente antes de la versión que conocemos. Resident Evil 2 tenía un desarrollo avanzado en un 70% con una historia y personajes distintos. Este proyecto, conocido como Resident Evil 1-5, fue cancelado porque Capcom no estaba satisfecho con el resultado. Pero este juego tendrá un video propio donde se hablará del juego a detalle. Claire Redfield no existía en la versión original en Resident Evil 1-5, el personaje femenino principal no era Claire Redfield, sino Elsa Walker, una motociclista sin conexión con Trish Redfield. Cuando se reinició el desarrollo, Elsa fue reemplazada por Claire, la hermana de Trish. El diseño de la comisaría de Raccoon City cambió completamente en Resident Evil 1-5, la comisaría tenía un aspecto más moderno y realista, pero en la versión final se convirtió en un edificio gótico con estatuas y acertijos. Este cambio fue hecho para mantener la atmósfera de misterio y horror. Mr. X iba a usar armas y hablar en una versión temprana del juego, el Tyrant, Mr. X, iba a poder usar armas y tener diálogos. Sin embargo, los desarrolladores decidieron hacerlo más aterrador al convertirlo en un perseguidor silencioso. Se introdujo el sistema de escenarios A y B. Resident Evil 2 fue el primer juego de la saga en tener dos campañas interconectadas. Lo que haces en el escenario A afecta el escenario B, creando una experiencia más compleja y rejugable. El doblaje en inglés fue grabado en solo una semana. Uno de los motivos por los que el doblaje de Resident Evil 2 suena un poco extraño es porque los actores grabaron todas sus líneas en tan solo una semana. Capcom quería mantener un estilo similar al primer juego, pero la falta de tiempo hizo que el resultado fuera aún más artificial. Marvin Branagh iba a tener un papel más grande en la versión beta del juego. Marvin Branagh, el oficial herido que encontramos en la comisaría, iba a sobrevivir por más tiempo y ayudar a los protagonistas. Sin embargo, en la versión final su rol fue reducido y muere rápidamente tras transformarse en un zombie. Si revisas el escritorio de Wesker 50 veces, desbloqueas una foto de Rebecca Chambers en Resident Evil 2, hay un easter egg curioso en la oficina de Stars. Si revisas el escritorio de Albert Wesker exactamente 50 veces, desbloquearás una foto secreta de Rebecca Chambers en ropa deportiva. Este detalle fue incluido como una broma de los desarrolladores y un guiño a los fans de Resident Evil 1. Ada Wong casi no aparece en Resident Evil 2. El personaje de Ada Wong iba a ser eliminado del juego, ya que en la versión de Resident Evil 1-5 originalmente Ada iba a ser una científica de Umbrella y ella se llamaría Linda Wong. Al final se incluyó y se cambió su nombre al que conocemos y pasó de ser una científica de Umbrella a una espía de la misma. Se usaron actores reales para los personajes en el material promocional para las portadas, anuncios y algunos vídeos promocionales. Capcom contrató actores reales para interpretar a Leon, Claire y otros personajes. Esto era común en la época y ayudó a dar más realismo a la campaña de marketing.
Biohazard 2. Se pensó en incluir a Unk como un personaje jugable en la historia principal. Unk, el misterioso soldado de Umbrella, originalmente iba a tener una mayor participación en la campaña principal. Sin embargo, su historia se limitó al modo de 4TH Survivor. Resident Evil 2 fue el juego más vendido de la saga por casi 20 años. Hasta el lanzamiento de Resident Evil 5, Resident Evil 2 mantuvo el récord como el juego más vendido de la franquicia, con más de 4,9 millones de copias en PlayStation. Su impacto fue tan grande que se convirtió en uno de los juegos más influyentes del survival horror. Y bueno, hasta aquí llega este video. Sé que ha pasado un tiempo desde la última vez que subí contenido, y quiero disculparme por mi ausencia. A veces la vida se cruza en el camino y complica las cosas, pero ya estoy de vuelta y con muchas ganas de seguir trayéndoles más contenido interesante. Quiero aprovechar para dar crédito y agradecer a todas las páginas y canales de donde saqué información para este video. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, comentar qué les pareció y suscribirse si aún no lo han hecho. Se vienen más videos, así que estén atentos. Nos vemos. Hasta luego.